Agradezco la invitación a esta jornada por parte de los responsables del Museo Guanche y me siento muy honrado en asistir a esta jornada, sobre todo de divulgación de lo que es de lo que significaron nuestros ancestros, nuestros antepasados guanches. Muchos de nosotros descendemos de ellos. Esto ya está más que comprobado por las últimas investigaciones de la genética molecular, que son una de las premisas que yo quisiera empezar mi charla con esto. Otra premisa es que los guanches no se extinguieron después de la conquista y durante la conquista, ofrecieron mucha resistencia, sufrieron después de esclavización, murieron muchos por las enfermedades transmitidas por los europeos, murieron en la guerra, en las batallas y tal, pero quedaron en mayoría con respecto a los que vinieron después, a los colonizadores y a los conquistadores, porque la mayor parte de los conquistadores siguieron su camino, muchos de ellos a América y otros regresaron a España. Aquí se quedaron pocos y los que se quedaron la mayoría eran canarios de Gran Canaria que contribuyeron a la conquista de Tenerife y fundaron los Realejos, entre otras cosas. Los Realejos es un pueblo fundado por canarios, por los canarios que vinieron aquí, que fueron datados por el adelantado, ¿no? Y la tercera premisa es que quiero reivindicar, y por eso decirles que esta es la portada del libro. En realidad la charla que yo les voy a dar hoy es un extracto del libro recién publicado, 69 apellidos canarios, que es el subtítulo Linajes Guanches en América. Y la tercera cosa que yo les quería decir era precisamente eso, la inmensa labor de los canarios en América. No solamente lo que conoce toda la gente, las emigraciones, los canarios emigrantes a América en el siglo XIX, siglo XX, a Cuba, a Venezuela, a Uruguay, pero no, o sea, los canarios estamos en América desde el mismo momento de su conquista y contribuyeron mucho a la conquista. Ahora hablaremos un poco de eso. Les agradezco a todos ustedes su asistencia también, porque sé que algunos de ustedes han hecho un esfuerzo, muchos viniendo de Santa Cruz, ya sabemos la distancia y los líos que hay con el tráfico y todo eso, o sea que, por lo cual, muy agradecido por todo. Como les decía antes, hoy sabemos, como ha demostrado la genética molecular y otras ciencias, que los guanches quedaron en mayoría con respecto a los conquistadores y colonos. De esta manera, la nueva sociedad canaria se fue conformando desde el mismo momento en que comenzaba su conquista, a principios del siglo XV. Fíjense que la conquista de Canarias duró casi un siglo. Empezó en Lanzarote en 1402, a principios del siglo XV, y terminó en Tenerife en 1496, casi un siglo, más que la conquista de toda América. ¿Y esto a qué es debido? Pues a que los guanches, sobre todo los guanches, yo me refiero a guanches a los de todas las islas, que así es como se conoce antiguamente, todo el mundo los conocía como guanches. De unas pocas décadas para acá se han encargado de dividir, ¿no? Que los guanches es únicamente de Tenerife, efectivamente, pero a nivel científico y a nivel popular, en todas las islas, a los antiguos los llamaban guanches. Y eso es otra de las cosas que reivindicar. Y por eso me parece muy bien que le hayan puesto al museo, el Museo Guanche. Y además ese museo tiene contenido de todas las islas. Los conquistadores, la mayor parte, no se quedaron aquí, pero los colonos que llegaron, en su mayoría eran portugueses. También había muchos castellanos, ¿no? Castellanos no solamente de Castilla, sino en esa época Castilla pues era todo, abarcaba toda Andalucía hasta Galicia, ¿no? Eran los llamados castellanos. Pero bueno, los portugueses, ¿por qué vinieron tantos portugueses aquí? Pues precisamente por el cultivo de la caña de azúcar. Los portugueses también los castellanizaron, diríamos, ¿no? Por eso no se nota tanto
la presencia portuguesa, pero sí hay muchísimos vocablos que ya se están perdiendo, últimamente se están perdiendo muchos vocablos portugueses, algunos de ellos transformados también, ¿no? Hicieron lo mismo con los apellidos, resultados científicos. Fíjense que después de casi 600 años, como decía, empezó en 1402, han pasado más de 600 años desde la conquista de Lanzarote y todavía hay una gran cantidad de ADN mitocondrial que tienen los canarios autóctonos, en algunos casos más del 50%. Eso quiere decir que más de la mitad de los canarios autóctonos, o sea, nacidos aquí de padres y de abuelos canarios, tienen sangre guanche. Y eso lo tiene que conocer la gente. Y a pesar de la gran aculturación que sufrió la nación guanche, unos cuantos apellidos han sobrevivido. El profesor don Juan Régulo nos dice acerca de las Canarias recién conquistadas. Preocupación constante de los primeros conquistadores y pobladores, además de lo fundamental de enriquecerse con la venta de esclavos y el reparto de las tierras más fértiles, fue la de cristianizar a los indígenas. Al ser estos de raza blanca y de haber adoptado las costumbres europeas desde bien pronto, la mezcla y confusión de orígenes dio lugar a la formación de una sociedad nueva. Una de las usanzas europeas adoptadas por los naturales al momento de su bautismo fue la de recibir nombres y apellidos a la manera de los europeos. Bien, en el libro hago bastante énfasis, y aquí quiero recordarlo, en lo que yo llamo el salto a América. Esa es lo que yo les decía, la gran labor de la presencia canaria en América. Como veremos ahora están desde el principio. Los canarios hemos contribuido en gran medida no solo a la colonización y poblamiento de América, fundando además numerosas decenas de pueblos y ciudades. La más conocida de todo el mundo es Montevideo, sabe que la capital de Uruguay la fundaron familias canarias en el siglo XVIII, y también San Antonio de Texas, una de las ciudades más populosas de Estados Unidos, de Texas, San Antonio. Allí estuvieron también, fue fundada por los canarios. Sino que también, aparte de todo esto, nuestros antepasados contribuyeron, aparte de esa emigración, contribuyeron a su conquista. Y este último aspecto es muy poco conocido a nivel popular. Ya les decía antes que lo que más conoce la gente, los canarios que emigraron a América y tal, y eso, fundaron las ciudades, los cuantos, no sé qué, pero no saben que los canarios estamos allí en América desde el principio, desde el comienzo del siglo XVI. De ahí la proliferación en América de los apellidos que consideramos como canarios, y que vamos a ver ahora, sobre todo los guanches. Entre ellos, como no, los de origen guanche, la mayor parte más abundantes en América que aquí. Los apellidos que vamos a ver a medio guanche son más abundantes en algunos países de América que aquí en el Canadá. Por citar solo dos ejemplos, en el libro hay algunos más de documentos históricos, en los que se comprueban las vicisitudes y penurias por las que tuvieron que pasar nuestros anegados paisanos. En el Archivo General de India se encuentra este interesante documento fechado en Valladolid en 1513. Eso es lo que dice: Real cédula a López de Sosa, gobernador de Canarias, para que dé a Pedrarias Dávila, que va por gobernador y capitán general de Tierra Firme. Tierra Firme llamaban, en la época de la conquista de América, los españoles llamaban Tierra Firme allá al continente, porque la conquista de América, como saben, cuando llegó Colón, llegó a las Antillas, llegó a Santo Domingo, o sea, a la Española, le llamaban la Española, a Cuba, a Puerto Rico, etc. Y Tierra Firme era ya lo que había enfrente, ¿no? Colombia, Centroamérica, todos los países del sur. Pues este señor, Pedrarias Dávila, para que dé a Pedrarias Dávila, que va por gobernadora a Tierra Firme, 50 canarios de los mejores nadadores que se encuentren, provistos cada uno de un cabarco y una tabla china de drago. Cabarco no es averiguado, debe ser una palabra antigua, puede que sea un arma,
Pero la tabla china de Dragón, esto es importantísimo. Las crónicas hablan de que los guanches, sobre todo los canarios, tenían unos escudos, rodelas porque son escudos redondos, incluso pintados con distintos colores para defenderse, ¿no? Pues fíjense, llevar 50 canarios de los mejores nadadores para la conquista de tierra firme. Esto está fechado en 1513. Hacía solamente 17 años que había acabado la conquista de Tenerife. O sea que está prácticamente casi contemporáneo. Otro documento muy de resaltar también es el caso de unos 800 hombres nativos, la gran mayoría guanches de Tenerife, llevados por el segundo adelantado, el hijo de Alonso Fernández de Lugo. Este se llamaba Pedro Fernández de Lugo. En la expedición a tierra firme, otra vez a tierra firme, que en este caso Colombia, la zona de Santa Marta, en Colombia, en 1536, ya esto es un poquito posterior, 1536. Y allí murieron muchos de ellos, incluido el propio adelantado, debido a los continuos ataques indígenas, al hambre y a las enfermedades. Fíjense que estamos hablando de las primeras décadas del siglo XVI, fecha en la que aún se estaba conquistando América, todavía no se había conquistado América del todo, ¿no? Es decir, que los mayas fueron conquistados en 1600, bien entrado el siglo XVII, 1680, acabaron de conquistar el territorio maya. Empezaron al principio, ¿no? En Cortés y todo eso, empezaron en 1519 o 20 por ahí, pero hasta más de un siglo y medio después no acabaron la conquista del territorio maya. ¿Por qué? Porque eran selváticos y la selva era el mejor refugio, por eso quedaron tantos indígenas sudamericanos, ¿no? Refugiados en la selva, cosa que los pobres guanches no pudieron, porque los territorios pequeños, por mucho que se fueron a las cumbres, pero al final los cogieron, ¿no? Pero los que se iban a la selva del Amazonas, o se iban a los Andes y tal, ahí écheles un gago, como decimos aquí, ¿no? Écheles un gago. Fíjense que estamos, y a partir del siglo XVII es cuando comienza el verdadero trasiego de miles de canarios para colonizar y repoblar muchas regiones americanas que habían quedado despobladas tras la devastadora conquista, ¿no? También sufrieron muchísimo, sobre todo por las enfermedades, aparte de la masacre de la guerra, las enfermedades hicieron estragos entre los indios, los indígenas sudamericanos o americanos. Según la profesora tinerfeña Ana Lola Borges, la Real Cédula de 1678 para regular la emigración canaria a América, conocida como la del tributo de sangre, según la cual por cada 100 toneladas de mercancías exportadas desde las islas había que llevar 5 familias canarias. Y estas familias canarias las llevaban en la bodega, como si fueran mercancías también. Así empezó el trasiego de canarios para repoblar América. Estamos hablando del siglo XVII. Esta cédula fue expedida por la corona española con una triple finalidad. En primer lugar, para repoblar o fundar nuevos asentamientos en aquellos lugares muy despoblados o que corrían riesgo de caer en manos extranjeras. Estaban los portugueses también disputándole a España muchos territorios, sobre todo los colindantes con Brasil, entre ellos Uruguay y todo eso. Ahí estaban los portugueses también tratando de... El segundo objetivo era el cultivo de la tierra, no solo para autoabastecimiento, sino para crear una economía ganadera, agrícola y ganadera. Y en tercer lugar, el labrador campesino canario estaba obligado a alternar esos deberes del campo con los del soldado, en caso de que hubiese que defender el territorio frente a ataques enemigos. Y según esta misma autora, Ana Lola Borges, nos dice: nuestra gente campesina, transportada a un medio desierto, sujetos a peligros de pirata y a intentos de invasión, en el que deberían ejercer las funciones de jornaleros y de soldados, de economistas y de arrieros, de regidores municipales y de héroes. Y también en palabras del polímata venezolano Uslar Pietri, las Canarias fueron por todo el mayor tiempo de la conquista y de la población de las Indias
puerta, cabeza de puente, jardín de aclimatación, despensa y huerta de las lejanas tierras occidentales. El lenguaje, el uso, en labores, en carácter. El aporte canario fue inmenso en la hechura de lo que iba a ser la América Latina de nuestros días. Y pasamos ya a los apellidos de origen guanche. Ya les dije que desgraciadamente son muy pocos los apellidos autóctonos que han llegado hasta nuestros días. En este caso son 7 los que figuran. Hay 2 o 3 más, pero son muy relícticos, o sea, muy poco representativos. Estos apellidos guanches, los repito, por orden alfabético son Baute, Bencomo, Chinea, Guanche, Orama, Tacoronte y Tenerife. Todos son de Tenerife, de los Chinea, que son de origen gomero. Guanche es gomero, el Chinea es el único que es, y Orama es de Gran Canaria, el origen de Gran Canaria, ¿no? Veremos después curiosamente lo que ocurre con los Oramas y los Tacorontes, ¿no? También hay que decir que muchos de los apellidos guanches que sobrevivieron a la conquista, muchos de ellos toponímicos, es decir, el nombre de guanche es el nombre de los pueblos, como se conocen ahora, como son Asano, Texina o Tejina, Tegueste, Telde, Chemida, Gando, Guanarteme, Maninidra, Manzanufio, Machicao, Aguaberque, Abtejo, Agüimes, Daute, Guaneximar y otros. Todos estos apellidos que sobrevivieron a la conquista, pero poco a poco se extinguieron porque entre otras cosas obligaban a los guanches también a renunciar primero a su lengua. En poco más de un siglo desapareció la lengua, salvo en algunas zonas de aquí del sur de Tenerife, en el Valle de San Miguel, según Betacura Alfonso, todavía se hablaba guanche hasta bien entrado el siglo XVIII, 1760, por ahí, pienso. La pena es que ahora mismo no tengamos ningún diccionario guanche español. Piense que y de ahí viene el desprecio que se tuvo por la cultura guanche, ¿no? Y se trataba de anular todo. Bueno, todo esto ocurrió porque los propios guanches renunciaron a ello, presionados por las autoridades civiles y eclesiásticas, en medio de un brutal proceso de aculturación. Y luego vino lo de la célebre limpieza de sangre, y cristiano nuevo, cristiano viejo, según la cual, hasta bien entrado el siglo XIX, los guanches había que comprobar lo que llamaban ellos la limpieza de sangre, ¿no? Los guanches o sus descendientes no podían acceder a ningún puesto oficial de la administración civil, militar o eclesiástica, e incluso a la universidad, y eran considerados como ciudadanos de tercera. La Inquisición, llamado el Santo Oficio, tuvo mucho que ver en este deplorable proceso. No obstante, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, en muchos documentos de las primeras décadas después del sometimiento de las islas, aparece un gran número de guanches bautizados con nombres y apellidos castellanos y portugueses, entre los que dominan los Hernández, González y Rodríguez, que curiosamente coinciden con los 3 más abundantes en la actualidad. Ahora mismo los 3 apellidos más abundantes de los canarios es eso: en primer lugar es el González, el segundo es Hernández y el tercero Rodríguez. Un tercio de todos los canarios, los canarios del cielo, canarios autóctonos, o sea, más de 500.000, más de medio millón, tienen algunos de estos 3 apellidos. Fíjense. Cosa que no sucede a nivel español, porque el apellido más abundante, por ejemplo, en España es el García. Estas cifras son sobre todo las del apellido Hernández, de estos 3, hay que destacar Hernández, son muy diferentes a de las otras regiones del Estado. Y esto es un dato más que viene a confirmar la pervivencia mayoritaria de los guanches. Por decirle que, por ejemplo,
entre los 10 apellidos más abundantes en Canarias, aparte de esos 3 que le he dicho, los 3 primeros, figura Santana. El apellido Santana está en el 7º lugar de los 10 apellidos más abundantes en Canarias. Está Santana. Aquí no están abundantes, pero en Gran Canaria hay muchos villas. Hay como 80.000 apellidos Santana. En la provincia de Las Palmas es el segundo apellido más abundante, pero aquí en Tenerife hay muchísimos menos. Santana es el equivalente al expósito aquí en Tenerife, eran de los niños incluso de eso que los depositaban en los niños, o sea, sin padre o tal, pues decía que está en el puesto número 7, pero ¿saben en qué número figura, en qué puesto figura a nivel de España, en el cómputo de España? En el puesto 73, para que vean la diferencia tan grande, ¿no?, entre la población canaria y los... También el 9º en Canarias, el apellido número 9 en el ranking canario, figura el Suárez, que es de origen portugués. Ahora veremos de origen portugués. Pues en el ranking español está figura en el puesto 33 y en Canarias el 9º. De ahí se nota también la influencia portuguesa. En el libro ese, hoy vamos a hablar, como les digo, nada más que de los apellidos de origen guanche, ¿no? Pero apellidos portugueses, yo llevo investigando el tema este de los apellidos más de 20 años, 25 años así, y he ya detectado más de 130 apellidos de origen portugués. Ya le digo que incluso casi más que castellano, porque muchos de los apellidos canarios no solamente son los guanches, lo que se llaman canarios, sino son los de origen normando, que llamo, en el libro les llamo canario normando. Aquí, por ejemplo, esos están desde el principio de la conquista, desde 1402 están esos apellidos de Canarias, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, y después ya pasaron, cuando se conquistó ya Gran Canaria, en la parte de Tenerife, pues ya pasaron aquí. Los que vinieron con Jean de Betancourt, que era el normando, el principal jefe de la conquista normanda de Lanzarote y Fuerteventura, Jean de Betancourt, se escribía, ¿no?, con TH, Betancourt. Ese es el apellido original. Pero ahora mismo hay como 20 variantes de ese apellido. Está Betancourt, que es abundantísimo en Gran Canaria, aquí hay menos, pero allí en Gran Canaria hay como 10.000 Betancourt. La provincia, me refiero, Lanzarote y Fuerteventura, hay muchos. Después está el Betancourt, así y bueno, en el mundo hay más de 300.000 personas apellidados con Betancourt, con todas sus variantes. Al solo decirles que en Venezuela apellidados Betancourt, así, Betancourt, acabado de ver, hay más de 50.000 en Venezuela, mucho más que aquí. Pero aquí el que más abunda es Betancourt, en Gran Canaria, y hay como les digo unos 10.000. En Colombia, el apellido Betancourt, en este caso, la variante de Betancourt acabado en CUR, como suena, BETA, Betancourt, hay 60.000 en Colombia, Betancourt, esa otra variante. Entre ellos tenemos a esta Ingrid Betancourt, sabe que la secuestraron, estuvo en la selva mucho tiempo y después la rescataron. Y decían, porque ella estaba casada con un diplomático francés, entonces decían la franco-colombiana y tal, o sea, era colombiana, pero el apellido de origen canario, porque todos los Betancourt con todas sus variantes, porque el apellido, el original Betancourt, en Francia ahora mismo hay como 200 nada más, casi se ha perdido, el original Betancourt, y aquí en Canarias es la variante más escasa, y está aquí en Tenerife precisamente, hay muy pocos, no sé, no llegan, unos 1000 y pico así, no llegan, no son tantos como los otros, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora, bueno, le decía el Hernández, sí, que ya se me fue un poquito. El Hernández
Es curioso porque el Hernández es tan abundante, es bastante más abundante aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que en la provincia de Las Palmas. Y es tan abundante porque, fíjense ustedes, hay ahora mismo más de 150.000 comerciantes, más de 150.000 personas en Canarias apellidadas Hernández, más de 150.000. En Madrid hay 70.000, que tiene una población, lo que es la provincia de Madrid tiene una población de 6,5 millones o más. Y en Barcelona, lo que es la provincia de Barcelona, que tiene también una población de bastantes millones, hay como unos 40.000. O sea que hay más apellidados Hernández en Canarias que en Madrid y Barcelona juntos. Y ese apellido pasó con los canarios a América. Y hay Hernández en América, pero muchísimo. Con decirles que en Caracas, los canarios están en Venezuela desde el principio también, desde el principio. No solamente la migración esta última, que fueron a final del siglo pasado, o sea, a mediados del siglo pasado, o del siglo anterior, sino están desde el principio. Según el profesor, que es el que prologó el libro, el prólogo del libro es del catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, Manuel Hernández González. Según él, que ha investigado mucho, sobre todo en los canarios en Venezuela, el apellido más común en Caracas es Hernández, el número 1 de Caracas, porque se metía en los archivos, en las estadísticas en Caracas Hernández es el número 1, fíjense. Y lo que es más, en México, el apellido más abundante es Hernández. De México hay casi 5 millones de mexicanos apellidados de Hernández. Ese apellido después pasó a Estados Unidos y figura en el número 18 en Estados Unidos, el Hernández. En todo esto que vamos a ver, de los apellidos, ahora lo veremos, incluso de los Juanches, apellidos Juanches, en cuarto o en quinto lugar aparece siempre Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los canarios pasaron a Estados Unidos, o sea, no solamente estuvieron en San Antonio, Texas, sino que también fundaron la primera ciudad de Estados Unidos, que es San Agustín, en Florida. Después estuvieron en Luisiana. Todo esto en el siglo XVIII, pero en San Agustín la primera fundación fue en el siglo XVI. Lo que pasa es que no cuajó porque tuvieron luchas allí con los semínolas y otros indígenas de allí, y entonces no cuajó. Y la verdadera fundación de San Agustín, que se tiene, los americanos la tienen como la ciudad más antigua de toda América del Norte, ¿no? Fue fundada después con muchas familias canarias que salieron de aquí, de las islas, y también pasaron por Cuba primero y de Cuba ya saltaron a Florida. Ya perdí el libro, pero bueno. Estaba hablando de Florida, que los canarios pues estuvieron desde el principio y fundaron pues muchísimas ciudades de Estados Unidos, y por eso figura en los apellidos Juanches. Esos apellidos en Estados Unidos están en cuarto o quinto lugar entre otros países, ¿no? Vamos a empezar entonces a enumerarlo. Bueno, pues ahí tiene el cuadro estadístico. Les digo que estos cuadros están sacados del Instituto Nacional de Estadística. Hay un programa en el que sale en todas las provincias del Estado español la presencia de la apellido. En este caso, Baute está, fíjense, donde más abundante está, es lógico, porque es el apellido de aquí de Tenerife. Bueno, yo creo que esto no funciona mucho. En Santa Cruz de Tenerife, de primer apellido 983. Fíjense que figuran primer apellido, segundo apellido y en los que poseen el doble apellido, porque hay personas apellidadas Baute, ¿no? Pero fíjense, en Las Palmas solamente 26 y 32 de segundo apellido. En Barcelona no hay ninguno de primer apellido, Baute, y 6 nada más.
y ahí no figura, ni siquiera figura Madrid. O sea que, para que se den cuenta, y nacidos en el extranjero, pues bastantes más. Esas son las personas que ahora figuran en la estadística del Estado español, que están en alguna de las provincias, pero que han nacido en el extranjero, porque estos cuadros son elaborados con los nacidos en las distintas provincias. Esos son nacidos en Santa Cruz de Tenerife. Esto es la estadística del año pasado, no, del 2018, o sea que es bastante reciente, o sea que estas cifras son bastante actualizadas. Bueno, perdón. Baute, el origen del apellido Baute, según algunos autores, podemos encontrarlo en los hijos del Mesei de Daute, una vez bautizado, eso para algunos autores, Diego, Hernando y Pedro Ibaute, aunque también se llamó Ibaute, el conocido actualmente como el Valle de la Huerta en San Andrés, en Anaga. Allí el Valle de las Huertas, que está detrás del pueblo de San Andrés, se llamó antiguamente conocido como Ibaute. Hay controversia, para unos autores viene del Mesei de Daute. En el mundo existen aproximadamente unas 7.500 personas portadoras de este toponímico guanche, considerando únicamente el primer apellido, porque en las estadísticas a nivel mundial únicamente toman el primer apellido. Por tanto, ahora verán algunas cifras que únicamente se toman en 1983 en el caso de Canarias, ¿no? o de España. Pero fíjense, en Venezuela es el país donde es más abundante el apellido Baute, 2.250 en Venezuela, seguido de Canarias, con esa cifra que ven ahí, Filipinas, con 1.150. Allá hablaremos de Filipinas después, porque es un caso curioso, que pintan los Bautes en Filipinas, un apellido guanche. Pues ya veremos con otro apellido lo que ha pasado. Estados Unidos, fíjense, en cuarto lugar, con 550 Bautes en Estados Unidos. Colombia, 450. Cuba, 400. Uruguay, 260. Y Argentina, 150. Un digno representante de este apellido es el cantante que todos conocerán, venezolano, de origen canario, que es Carlos Baute. Y a lo mejor yo creo que sí que lo sabrá, que él sabrá a lo mejor que sus padres son canarios, ¿no? De origen canario, pero a lo mejor no sabe que es guanche, que lleva un apellido guanche. Bencomo, pasamos al Bencomo. Fíjense, Bencomo ya todo el mundo conoce, que era el Mesei, el gran rey, del mesellato más fuerte, ¿no? El que ofreció más resistencia en la conquista de Canarias y todo eso. El cuadro estadístico, fíjense, hay Santa Cruz de Tenerife 567, el primer apellido, hay 11 que llevan los dos apellidos, hay Bencomo en la provincia esta. En Las Palmas hay nada más que 9 de segundo apellido, en Madrid no hay sino 12, y en Barcelona 10. Sevilla 5 y tal. Y nacido en el extranjero, fíjense todos los que hay. ¿Por qué? Pues aquello que les decía antes, ¿no? Que el apellido está desde el principio de la conquista de Canarias, se llevaron muchos guanches con su apellido y tal, y se han desperdigado por toda América, incluido Estados Unidos. Pues en el mundo hay unas 17.700 personas que llevan el apellido Bencomo. El país donde es más prevalente es Venezuela, con 8.200 venezolanos se apellidan Bencomo. Seguido de México, con 3.800. Estados Unidos, 2.250. Fíjense, 2.250 yanquis apellidados Bencomo. Cuba, con 1.650. Y Canarias, pues, si consideramos nada más que el primer, con 560 y pico, solamente del primer apellido, ¿no? República Dominicana 50 y Ecuador 20. Pasamos al siguiente. Chilea, que decía antes. Chilea, pues
Según la tradición oral, este apellido tiene su origen en Guadá. Guadá está en los altos de Valle Gran Rey, en La Gomera. Y es posible que se deba a una noble isleña. Esto es una tradición oral, que fue bautizada como Ana Sánchez Chinea. Ana Sánchez Chinea. Es el único apellido guanche de origen gomero, aunque es el más abundante en la actualidad, ya que lo llevan casi 4.586 canarios, considerados los dos apellidos, pero no es el más, no es el más abundante, porque en el mundo hay aproximadamente unas 8.350 personas portadoras de este apellido. El país donde es más prevalente es Puerto Rico, con 2.570. 2.570 chineas en Puerto Rico. Seguido de Canarias, que claro, considerando el primer rango, con 2.200, Cuba, 1.500, Estados Unidos, 670, Venezuela, 600, Italia, 200, Inglaterra, 40, República Dominicana, 30, Portugal, 30 y Ecuador, 25. Otra vez, Santa Cruz de Tenerife, muchísimos más. En la provincia de Las Palmas hay muy pocos. Se ve que los gomeros, ya lo sabemos, los gomeros siempre emigran a Tenerife, no es el caso del Hierro. El Hierro casi emigra más a Las Palmas que a Gran Canaria, más que a Tenerife. Pero los gomeros han sido siempre muy fieles a Tenerife, ¿no? Y no creen que vayan por Taco y esa zona para que vean la cifra de Barcelona, ¿no? Y de Madrid, 5, 15, etc. Y nacido en el extranjero, fíjense todos los que hay. Esa cifra tan alta significa eso, que el apellido está desde el principio en América. Nacidos en el extranjero son en algunos de los países americanos, que ahora han regresado y están aquí o están en cualquier otra provincia del Estado español. Guanche. Guanche fue, claro, el apellido Guanche. Pues hay 620 personas de primer apellido y otro parecido, otro tanto del segundo, y 11 con el doble apellido, personas que se llaman Guanche. Otra vez lo mismo, ¿no? En Las Palmas solamente 13 de primero y 16 de segundo, y en Madrid 6. Barcelona no aparece, en Córdoba y Guipúzcoa, etc. Y nacido en el extranjero, 39 y 17. ¿no? En el mundo existen 3.550 personas apellidadas Guanche, siendo Cuba y Guatemala con la misma cifra, 1.170, los países donde más prevalen. 1.170, tanto en Cuba como en Guatemala, apellidados Guanche. Le siguen en Canarias, unas 620 de primer apellido. Estados Unidos, otra vez aparece, con 200, hay 200 apellidos Guanche en Estados Unidos. Venezuela 185, Uruguay 50 y México 15. Pasamos al siguiente. Orama, pues Orama proviene de todos también, del valeroso guerrero que luchó contra la fuerza del dominio castellano durante la conquista de Gran Canaria, ¿no? La conquista de Gran Canaria empezó en 1478. Recuerden que había empezado la conquista de Canarias en 1402 en Lanzarote. Después conquistaron Fuerteventura muy seguido porque había poca población y ofrecieron ya en los siglos anteriores ya habían comenzado, ya se conocían las Canarias, entonces venían navegantes del Mediterráneo, de mallorquines, genoveses, y hacían racias y se llevaban esclavos. Entonces cuando en la época de la conquista ya había poca gente y entonces fueron conquistados más o menos rápidamente, ¿no? Pero Gran Canaria, fíjense, pasó un lapso de más de 70 años hasta que empezó la conquista de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque hubo muchas intentonas, entre otras, de los portugueses. Los portugueses se disputaron
la conquista de Canarias durante mucho tiempo, durante décadas. Finalmente, ya con los tratados que hubo con la corona de Castilla y Portugal, pues llegaron a un acuerdo y entonces dejaron que la conquista de Canarias que sea para ustedes, para los castellanos, pero el resto, y de la costa de África, nada más que se le da una pequeña parte, se le dio a España, ¿no? Que es la zona de el frente de Canarias prácticamente, lo que hay en frente de Canarias. El resto ya pertenecía a Portugal, ¿no? O perteneció a Portugal. Pues, bueno, el apellido Orama, como ven ahí, dice, hay 606 de primer apellido, 577 de segundo y 8 lo llaman de los dos. Hay bastantes más, aunque en este caso hay bastantes oramas también que procede de allí, del guerrero Dorama. Sin embargo, aquí les voy a decir, en este apellido y en el siguiente que veremos ahora, que es el Tacoronte, ocurre una cosa muy curiosa. Y es que fíjense que hay más oramas aquí, en la provincia aquí en Tenerife, o en la provincia de Santa Cruz del Este, que en Las Palmas, que es de donde proceden. Hay casi el triple, ¿no? Y eso a qué es debido, pues, precisamente a la política de desarraigo que practicaron los españoles después de la conquista, para que no formaran grupos así que ofrecieran mucha resistencia. Entonces a los guanchis, sobre todo los de los bandos de guerra, los que ofrecieron resistencia, porque los bandos del sur se aliaron con los españoles, les permitieron desembarcar. ¿Por qué? No es que fueran traidores y todo eso. Sí, aparte de que se peleaban los dos mencellatos más fuertes eran, en el norte era Taoro, me como la cabeza, y el de Weimar, el mencellato de Weimar. Entonces siempre estaban a la guerra por peleas por el ganado, se traspasaban los límites del mencellato y estaban acostumbrados a pelearse a la guerra, ¿no? Pero entonces esa política de desarraigo fue a los guanches, sobre todo los de guerra, los llevaron a Gran Canaria, ¿no? Se los llevaron fuera de la isla a Gran Canaria. Y sin embargo, los canarios, pues, los trajeron para acá. Y ya les digo que fundaron también, aparte de que vinieron a la conquista y contribuyeron a la conquista, los trajeron y fundaron los realeros y le dieron muchas datas por todos lados, ¿no? El apellido Orama lo llevan unas 9.000 personas en el mundo, de los cuales la mayoría se encuentran en Cuba. Ahora más en Cuba hay 3.500. Seguido de México, 1.400. Venezuela, 1.200. Ecuador, 1.100. Canarias, unos 800 de primer apellido. Estados Unidos, 650. República Dominicana, 75. Uruguay, 45. Y Colombia, 40. Pasamos al siguiente para que vean una cosa curiosa que les decía antes. Miren aquí, sucede lo contrario, ¿no? Por aquello que les decía, el desarraigo. Hay más Tacoronte en Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, que aquí, cuando que procede un apellido, un topónimo de aquí, ¿no? Exactamente, hay incluso más, 765 de Las Palmas y 280 aquí, ¿no? En Las Palmas hay 17 personas apellidadas con el doble apellido, Tacoronte. Bueno, como anécdota les digo que cuando fui estudiante en La Laguna, en el primer curso que hice en la universidad, metí una novia y ella era canariona y se apellidaba Tacoronte. O sea, desde ahí ya me empezó a mí la cosa del guanchismo. No, desde mucho antes, ¿eh? Yo ese sentimiento lo llevo desde pequeño, ¿no? Bueno, pues Tacoronte, fíjense, y hay más de 1.650 personas en el mundo llevan este apellido, siendo más abundante en Canarias,
En este caso, Tacoronte, donde más hay es en Canarias. Y en segundo lugar, Estados Unidos. También les cuento una anécdota. Yo estuve en Miami hace muchos años, y con un amigo estábamos buscando la dirección de otro amigo en un barrio ahí de Miami. Entonces entramos en un edificio que nos dieron que más o menos por aquí vive. Entramos en un edificio y empezamos a mirar los buzones. Y había precisamente dos personas apellidadas Tacoronte. Y no sé si había algún otro con apellido Guanche, no recuerdo si era Brahma o era Chinea o alguno de esos. En un edificio, era un edificio de muchas plantas, pero ese, para que se den cuenta. Y ahí esto le demuestra que la migración canaria, en este caso a Miami, ya fueron desde Venezuela y desde Cuba, ¿no? Antes, en el siglo pasado, iban muchos venezolanos, sobre todo, pasaban fines de semana y iban a comprar a Miami, ¿no? Es muy célebre eso decía, cuando llegaban a una tienda, le decía, el de la tienda le decía, venezolano, está barato, dame dos, porque llegaban ellos, el bolívar valía mucho en esa fecha, en los años 60, 70 y tal. El bolívar daban 4 bolívares por $1. O sea, que está mucho más alto que la peseta. Y entonces, claro, iban a comprar con poder adquisitivo, los ricachones venezolanos, entramos ahí, está barato, dame dos. Personal de notas que te cuento, pero que es curioso, ¿no? Bueno, pues lo de Tacoronte ya hemos visto. En Estados Unidos hay 200, Venezuela 170, Uruguay 40, Brasil 130, Argentina 15 y Cuba 10. Y finalmente, ya el último, ya para acabar, Tenerife. Fíjense, este apellido no lo conoce mucha gente, pero es un apellido guanche. Y no lo conocemos, entre otras cosas. Yo hasta hace unos años no sabía que existía este apellido. Sí sabía que existía porque lo había leído, pero que aquí no existe. En Canarias no hay nadie apellido Tenerife. En estos momentos no hay nadie que se apellido Tenerife, fíjense. Pero sin embargo fíjense, en Baleares hay 19 de primer apellido y 21. Hay unas 40 personas en Baleares apellidadas Tenerife. ¿Y esto a qué es debido? Pues que uno de los principales mercados esclavistas en el siglo XV y XVI era precisamente Ibiza. Aparte de los mercados de Sevilla, de Valencia, a los guanches, sobre todo de los bandas de guerra, pues los esclavizaron también y llevaron muchos y antes de la conquista incluso de esas razas, pues iban a parar a esos mercados. Y uno de ellos era Ibiza, y por eso se ve que lo bautizaron o le pusieron el apellido, o le pusieron, tú te llamas Pedro, de Tenerife, como viene Pedro de Tenerife o lo que sea. Entonces ahí ya ese apellido ha quedado relíptico, porque son muy pocos, pero han quedado en el único sitio en todo el Estado español donde está el apellido. Pero fíjense, curiosamente el apellido Tenerife, que da nombre a la mayor de las Islas Canarias, en la actualidad no se encuentra en el archipiélago, pero sí lo hacen Baleares, posiblemente, inclusive ahí lo que acabo de decir. Pero el dato más curioso lo representan los más de 3.000 filipinos. O sea, donde más abundante es el apellido Tenerife es en Filipinas, portadores de este apellido. Es muy probable que haya llegado a este archipiélago del Pacífico a través de unos frailes que partieron de Tenerife. Esto es una comunicación personal del cronista que les hablaba antes, el catedrático Manuel Hernández González, que decía: unos frailes salieron de aquí en el siglo XVI, se embarcaron hacia América, llegaron a México, a Veracruz, de Veracruz, que es la costa, digamos, del Caribe, de allí pasaron a la costa pacífica, a Cancún, y allí se embarcaron para evangelizar a Filipinas, que estaba así, siendo conquistada, bueno, fue conquistada y repoblada también, y bautizada y cristianizada, ¿no? Por eso en Filipinas
si se habrán fijado, la mayor parte de los nombres y apellidos filipinos actuales, aunque perdieron la lengua, ya allí prácticamente no se habla español, castellano, pero sí habla inglés, ¿no? Porque Cuba y Filipinas se perdieron con la guerra de Cuba en 1898, ¿no? Pero entonces estos frailes que venían de Tenerife bautizaron a los filipinos en la época aquella, cambiaron el nombre que tenían de Tagalo y tal, o lo que sea, pues, y los bautizaron, y a muchos pues le ponemos el nombre de la isla de la que procedemos, y ahora mismo hay 3.000 filipinos, más de 3.000 filipinos apellidos Tenerife. Yo me he metido en internet y he puesto Juan Tenerife y tal, y de Filipinas, no sé cuántos, o sea, gente incluso empresarios, etcétera, con el apellido Tenerife, una cosa curiosísima, ¿no? Pues, y también vimos también en algún otro, en Baute creo que era, y eso se expandió de esta manera. Los apellidos guanches se han expandido prácticamente por todo el mundo. Otra cosa que, aunque no tiene nada que ver con esto, pero sí con los portugueses, no sé si como ven tiempo, bueno, sí, ya acabo, ya estoy acabando. Los portugueses, el apellido Pereira, y es otro de los apellidos, no lo he nombrado aquí, pero les decía que hay más de 130 apellidos portugueses aquí. En el libro figuran nada más que 22, en este libro que tiene aquí. Pero eso es lo más significativo. El apellido Pereira, los que se apellidan Pereira, que si alguien tiene en su familia lo que sea Pereira, viene del portugués Pereira. Es un apellido portugués, de origen portugués. Pues el apellido Pereira, ¿saben ustedes el país donde más abunda? No es Portugal, es Sri Lanka. Hay en el mundo 1.050.000 personas apellidadas Pereira. ¿Y saben cuánto hay en el Sri Lanka? 950.000. Pereira, y es el apellido número 1, el más abundante. Los singaleses, no sé cómo llaman, singaleses, porque era Ceilán, el antiguo Ceilán. El apellido más frecuente en Ceilán, en Sri Lanka, es Pereira. No es el apellido indio de Ratangintana o lo que sea, sino es Pereira. Impresionante. ¿Por qué? Pues saben que los portugueses, lo que les decía antes, los portugueses fueron descubriendo y conquistando, estableciendo fortificaciones a lo largo de toda la costa de África. Doblaron el Cabo de Buena Esperanza con Vasco de Gama y se dirigieron hacia la ruta de las especies. Ellos iban buscando, a principios del siglo XVI, iban buscando las islas de las especies y llegaron antes. Lo de Colón la iba buscando, pero por el otro lado, por la ruta del oeste, ¿no? en el Atlántico, pero los portugueses lo encontraron las Indias, que eran por la ruta de esa. Y entonces establecieron, ya digo, se fueron estableciendo a lo largo de toda la costa de África en montones de establecimientos. Bueno, fíjense que todavía siguen siendo, fueron colonias portuguesas, toda la Guinea, Bissau, las islas, todos los archipiélagos macaronésicos menos Canarias fueron descubiertos por los portugueses. Azores estaba despoblado, lo descubrieron los portugueses. Madeira y Porto Santo también fueron colonizadas, y Cabo Verde. Y Canarias no, porque tuvieron intentándolo, pero no pudieron, no por eso. O sea, después se establecieron en Guinea, en el norte, o sea, en el Golfo de Guinea, Guinea-Bissau, lo que es Guinea-Bissau es portugués también. El Golfo de Guinea, algunos países después abajo Angola, lograron Mozambique por el otro lado, por el Índico. En Kenia también de un establecimiento, y en Madagascar también, ¿verdad? Lo descubrieron ellos, estuvieron establecidos en Madagascar. Desde ahí se fueron hacia la India, y en la India saben que tenían un establecimiento que se llama Goa, una colonia de ellos. Después tenían Timor, todo eso se ha ido independizando. Y Macao, en la China, junto a Hong Kong, había otra isla que era portuguesa también, se independizó antes que Hong Kong. O sea, y los portugueses
pues donde primero se establecieron en la India fue precisamente en Sri Lanka, y de ahí viene el apellido. Bueno, ya voy a acabar. En total, resumiendo, hay más de 50.000 personas repartidas por el mundo portadoras de algunos de los apellidos de origen guanche, teniendo en cuenta que las estadísticas a nivel mundial únicamente consideramos el primer apellido. Posiblemente hay más de 50.000, porque algunos países tienen dos apellidos, como hacemos aquí en España, en Canarias, ¿no? Entonces, pero 50.000 personas apellidadas guanche a lo largo del mundo, que ya son bastantes, ¿no? Y principalmente en América. Como dato curioso y que corrobora la gran dispersión de canarios a lo largo del mundo después de la conquista. Y es que de esas 50.000 personas, solo 6.000 se encuentran en Canarias. Las restantes mayoritariamente residen y son nacionales de países como Venezuela, Cuba, México, Estados Unidos y con la cosa más sorprendente en países tan alejados como Filipinas. Como ya hemos contado, existen otros de origen toponímico guanche que al ser pequeño el número de personas portadoras no las hemos incluido aquí. En el caso de Aruca, Taoro, hay unas pocas personas apellidadas Taoro, de Taoro, no Taoro, sino usted lo busca en internet, aparece de Taoro, ese apellido, de Taoro, pero ese apellido es bastante reciente. Existió en su momento, había algunos guanches, algunas personas que figuraban con el apellido Taoro, una vez bautizado o lo que sea, pero se perdió a lo largo del tiempo. Pero algunas familias de la Orotava intentaron recuperar y se pusieron de Taoro, y ahora el apellido de ellos es de Taoro, pero por lo menos recuperaron un apellido guanche. Y otro es Aruca, de Gran Canaria. No existe, aquí en Canarias no existe ese apellido, pero existen unos 30 y pico en España, allá no sé si en Madrid, en alguna Barcelona, en total 30 y pico, pero hay unos 20 arucas en Venezuela, 20, pero bueno, presencia ya no. En fin, ya con esto espero haberles aclarado un poquito más el tema de los apellidos nacionales. Muchas gracias por la atención. Hola, yo lo primero felicitarte por la conferencia y felicitar al museo por este ciclo tan interesante. Gracias. Hola. Bueno, te quería preguntar por el apellido Perdomo, si tiene algo. Sí. Es que antes empecé a decirlo, pero es uno de los apellidos normandos. Claro, como nos centramos en los apellidos guanches, pero los apellidos que vinieron con Jean de Betancourt, empecé a decirlo, pero me enrollé con lo de Betancourt y de ahí no pasé. Pero aparte de eso, es uno de los apellidos que están desde el principio, de los que vinieron con Jean de Betancourt, y era un tal Prudhomme, que quiere decir como hombre bueno o algo así, ¿no? Prudhomme, hombre bueno, una cosa así. Y ese Prudhomme lo transformaron en Perdomo, pero es un apellido formado, como el torta que decíamos antes, formado en Canarias, y es un apellido canario, y Perdomos hay por el mundo, está lleno, en América hay montones de Perdomos. Está en Puerto Rico, en Santo Domingo. La presencia canaria no solamente fue en eso, como les digo, sino también fue en todas. En los países centroamericanos, en Honduras, Salvador, Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, y después en Florida, etcétera. Otro es Melián, que también hace mucho aquí. El Melián viene de Meilán, lo transformaron en Melián. Otro es Berriel. Berriel es otro apellido normando. Y el Berriel viene de un capellán que venía con Jean de Betancourt, su capellán, y es el que hizo la crónica
junto con otro capellán Pontier, dos capellanes franceses, que redactaron la conquista de Canarias, por lo menos la parte que ellos conquistaron, esas 4 islas menores y tal, se llamaba Le Canarien. La llamaron Le Canarien, un libro que está publicado ya, Le Canarien. Entonces, Le Verrier, se llamaba Le Verrier con V, y ahora transformado en Verrier con otro es, Dumpierre y Umpierre. Aquí están los dos, Umpierre y Dumpierre. Y viene de Dampierre, que lo transformaron en Dumpierre. Y así, mucho. A ver, David, señor de la camisa blanca con la gafas. Y hay otra pregunta más por aquí. Perdona, Daniel, para seguir con el hilo. Y en todas las transformaciones, ya lo dije, en el sur hay un apellido que apunta mucho, sobre todo en el valle de San Lorenzo, ahí en San Miguel, que es el Bello, apellido Bello. Y también, incluso en San Miguel hay lo contrario, feo. Pero es que resulta que el Bello es un apellido de origen portugués. Y originalmente era V-E-L-H-O. Se pronuncia Bello. Pero Bello no es de guapo, sino significa portugués viejo. Y lo transformaron en Bello. Por lo cual, fíjense lo que hace la transformación, ¿no? La castellanización de los apellidos. Y muchos portugueses se apellidaban Hernández, acabado en S, o Gómez, acabado en S, o Rodríguez, acabado en S. Basta con cambiarle la S por una Z y ya estaban castellanos, ya estaban castellanizados. Y con eso hicieron muchísimo. Sí, buenas noches. Felicitar a Francisco por el excelente trabajo y felicitar al Museo Guanche, la verdad que se están currando y esta jornada supone mucho conocimiento para la cultura nuestra, la cultura guanche, ¿no? Quería hacer 2 preguntas. Primero, el que se apellida hoy en día Bencomo es descendiente directo del Mensei Bencomo. Y segunda pregunta, he oído, porque no lo sé exactamente, que el Mensei de Abona, del sur, o el Mensei de Abona, a todos los hijos y descendientes del Mensei de Abona los bautizaron con el apellido Díaz. Sobre todo hay muchos Díaz en Narico, Fanglia, Granadilla, por ahí, no sé si... Sí, lo del Díaz, sí, esto ocurrió. Algunos Mensei, el Ladeje y otros lo bautizaron y le pusieron un nombre castellano, ¿no? Llerena, etcétera, ¿no? Y Díaz en el caso de esto, ¿no? Y lo de Bencomo, no se puede asegurar que todos los actualmente apellidados Bencomo procedan genéticamente en el árbol filogenético de ellos, ¿no? Del árbol genealógico, porque como decía antes, a muchos guanches los bautizaron, entonces no eran de la familia, entonces, pero no de la familia o eran allegados y no eran de la familia, y también los bautizaron como Bencomo, lo mismo que sucedió con Betancourt. Por eso 300.000 que hay en el mundo ahora apellidados con Betancourt o con todas las variantes, al más de 300.000 por el mundo, no descienden todos de Jean de Betancourt, sino es eso, por esos trasiegos y la cristianización y todas esas cosas. Bueno, una pregunta más y terminamos. El chico del fondo, que no está más, y ya terminamos. Muchas gracias y felicidades por la... quería saber si el aporte genético que tenemos nosotros los canarios, el aporte genético bereber que tenemos los canarios, ¿es 100% indígena canario o tiene algo de aporte bereber de la península después de la conquista de Canarias? Si algunos pasamos nosotros también. Sí, hay que pensar, sí, hay que tener en cuenta eso, hay que pensar que lo que llaman la invasión o la conquista árabe de la península ibérica, que comenzó, como saben todos, en el siglo VIII, 700 y pico,
y que duró 800, la permanencia de los árabes entre comillas, pues el 80% o el 90% del contingente humano que se desplazó a la península ibérica en el era bereber.